En tu opinión, ¿qué se está cocinando con iniciativas como estas? Noche a todo tu auditorio y una disculpa, yo me confundí, me movieron el reloj. Antes era 1 hora adelante y resulta que son 2, por eso estuve presionando desde hace 1 hora. Ya estoy. Y percaté que en México ya no cambia el horario. Pues bien, estamos evidentemente ante un desafío a la hegemonía que se estableció durante los últimos 75 años, muy clara, muy evidente, y por otro lado, estamos viendo la emergencia de un nuevo orden que todavía no se termina de dibujar, que va a llevar algún tiempo y que va a depender mucho de la voluntad negociadora de Occidente para construir una nueva arquitectura de seguridad global, o bien, si no hay esa voluntad de negociación, pues yo creo que se nos viene un periodo de muchas turbulencias, de mucha inestabilidad. Entonces, en estas circunstancias, pues obviamente surge la necesidad de ir creando diversos mecanismos para garantizar en todos los ámbitos, en lo económico, y este es un ámbito en el que se están concertando acuerdos de mucha naturaleza. Uno de ellos es el que ha señalado, un acuerdo o un instrumento que permita concertar, coordinar algunas medidas que nos permitan protegernos de las olas inflacionarias que vienen de fuera. Evidentemente hay elementos internos también, pero si algo hemos aprendido en las últimas décadas es de que Estados Unidos, como el centro hegemónico de Occidente, pues tiene un talento enorme para convertir sus problemas internos en problemas de otros, en problemas externos. Y pues toda esta problemática que se está dando, en buena parte se origina ahí. Todas las movimientos que se están dando en su política interna, en sus reacomodos estructurales de la economía, mantener sus privilegios a nivel internacional, que cada vez son más cuestionados. En los últimos 2 meses hemos visto cómo en todas las latitudes geográficas del planeta se han dado pronunciamientos para avanzar en el uso de monedas nacionales en los intercambios bilaterales. Eso pues no se había visto en toda la posguerra hasta ahora. Te quería comentar, por un lado ya hay... ¿Mandé? Eso quería comentarte, ya hay cuando menos unos 20 países que están comerciando con el yuan, con la moneda china. Bueno, por un lado eso es pues la emergencia del yuan todavía muy modesta. Sin embargo, hay el otro fenómeno, el de otras monedas que van a preferenciar el uso de sus propias monedas en el comercio bilateral. Vamos a decir Rusia, la India, Irán. Entonces no nomás es la emergencia del yuan, que efectivamente pues es el que tiene más potencialidades, pero también se recupera la potestad de muchas naciones, sobre todo naciones que pues tienen un peso importante en la arena económica, en la economía mundial, pues no tienen por qué estar cautivas de una moneda que se impuso como un monopolio de la posguerra, cuando pues efectivamente el peso económico de Estados Unidos, militar y político, pues era preponderante, pero que pues en este desafío que está planteando Rusia, pues definitivamente se mueven las estructuras más allá de ese desafío o cobijados con ese desafío. Con la desaparición de la Unión Soviética, la desintegración del Pacto de Varsovia, Saddam Hussein hizo una lectura parcialmente correcta, pero en la mayor parte equivocada. Cuando ocupa Kuwait, se daba cuenta que estaban ante cambios geopolíticos de gran envergadura, pero pues no se dio cuenta que el balance a nivel internacional estaba cambiando hacia un solo polo, y ese fue su craso error. Ahora pues estamos viendo que por primera vez hay un desafío
de frontal a esa hegemonía en todos los terrenos. Es un desafío. Se está desdolarizando el comercio mundial. ¿Es correcto? Claro. Se está desdolarizando el comercio mundial. Sí, desde luego, o sea, yo ya lo he sostenido que va a ser un proceso lento y que no nos va a llevar necesariamente a la desaparición del dólar, pero sí va a traer turbulencias muy fuertes. Imaginemos nosotros, simple y sencillamente, calculemos la cantidad de reservas internacionales que diferentes países mantienen. Imaginémonos que este proceso paulatino de cuestionamiento del monopolio del dólar se traduzca en que se deshagan la mayor parte de los países de tan solo la tercera o mitad de esas reservas. ¿Qué va a pasar con toda esa masa monetaria? Va a provocar una inflación del carajo o una desvalorización terrible de esa moneda. Y las economías que pues de una u otra manera tenemos la ventaja de estar muy integrados, muy vinculados a la economía americana, pues bueno, en los amores se disfruta las buenas, pero también se sufren las malas y ahí también nos puede pegar. Por eso creo yo que es muy importante que vayamos reflexionando qué hacer con nuestras reservas. Eso Brasil está agarrando otra ruta, se está separando de la lógica del dólar. Claro. Con Lula. Bueno, ellos están, ya lo he señalado aquí, están en una posición geopolítica mucho más confortable que nosotros. Su comercio internacional está mucho más equilibrado que el nuestro y pues tranquilamente con un gobierno como el de Lula, que ya había señalado también yo, que viene con una agenda de política exterior de gran calado, pues ya ha señalado claramente que su comercio bilateral con China se va a dar en yuanes y también eventualmente en el real, ¿no? Entonces, pues vienen cambios que de una u otra manera vamos a ver. Por otro lado, Estados Unidos, su sistema político no termina de darnos señales de que va a haber una vía para la construcción de acuerdos internos, de que las élites políticas y económicas, pues, ¿para dónde van? El único que ha planteado un programa, nos guste o no, ha sido Trump, es el de reindustrializar Estados Unidos. Y ha inclusive hecho pronunciamientos muy interesantes respecto a una disposición a negociar con Rusia, pero no es solamente lo de Ucrania. Ucrania es el escenario donde está planteando una agenda mucho más de más largo alcance. Es la nueva arquitectura de seguridad global que prácticamente se ha desmantelado. Acordémonos las palabras prácticamente proféticas de Stalin, uno de los arquitectos creadores de la arquitectura de la posguerra. Él dijo, con la construcción de la ONU, estamos creando una arquitectura de seguridad que nos va a dar una paz relativa, por lo menos por unos 70 años. Esos 70 años ya se cumplieron. Y pues es lo que está cuestionado, pero que no ha habido una alternativa, no ha habido la capacidad de las élites occidentales de procesar acuerdos de seguridad compartida, y de ahí surge el problema de Ucrania. Yo he insistido de que a todo el mundo le pasó de noche la gran ofensiva diplomática de Rusia en la víspera de la invasión de Ucrania, de cuánto le exigió a Occidente que se le dieran garantías de la no más expansión de la OTAN. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues ya tenemos a un país que durante 75 años se benefició de un estatus de neutralidad primero con la Unión Soviética, luego con Rusia, que tenía un trato preferencial en el comercio como nadie más en toda Europa, que es Finlandia. Pero pues está viendo que eso se está también planteando un costo interno. Es un gobierno que se decía de lo más progresista, con la primer ministro más joven de la historia europea, socialdemócrata, ecologista, pacifista, termina con esos 75 años de una política de neutralidad, pero inmediatamente es castigada con el voto. Entonces, todo esto, todos los movimientos van a tener efectos. Veamos cómo está Francia. Yo ya decía también, desde las primeras pláticas que tuvimos, que aquí se viene una erosión muy agresiva
de los niveles de vida de las clases medias. Y eso es lo que está en la revuelta de Francia, ¿sí? Es la parte de la famosa jubilación de 2 años que se antojan, pues no es para tanto, pero lo que hay en el fondo es eso. Es el que se está llegando al límite de un tipo de nivel de vida que se sustentaba pues en que se tenían mercancías muy baratas de Asia, se tenían energéticos muy baratos de Rusia que les permitía darle un buen nivel de vida muy aceptable a extensas masas medias. Y eso va a cuestionarse y a todo el mundo le va a pegar, ¿no? Porque pues se tiene que pagar. Estados Unidos está también ellos de manera, pues vamos a decir, egoísta, queriendo sacar raja y resolver todos sus problemas mediante estos conflictos. Tiene a la industria militar a todo lo que da, ¿sí? Está vendiendo sus energéticos a un precio prácticamente triplicado, y pues está eliminando a la par con eso a competidores, como era la Unión Europea, tratando de socavar también a China y tratando de derrotar a Rusia. Pero pues no está dicho nada todavía. Están las... En tu opinión, el aval de Turquía al ingreso de Finlandia a la OTAN, ¿qué anticipa? Bueno, ¿es una postura de que Rusia va perdiendo la guerra? Turquía no cuestionó mucho a Finlandia porque Finlandia no acogió a muchos refugiados del Kurdistán. Quien más ha acogido refugiados ha sido Suecia. Por eso el cuestionamiento. Ahora, la política de Turquía es una política muy pragmática y muy audaz de parte del presidente, como pocos ha tenido en las últimas décadas. Ellos están conscientes de una posición clave, un puente. Ahorita, por ejemplo, con la prohibición de los vuelos de Rusia a Europa Occidental, y que responde Rusia con que entonces tampoco su territorio va a estar abierto para los vuelos de Occidente, pues ¿qué está pasando? ¿Quién se está beneficiando? Pues las aerolíneas de Turquía. Ahorita es el hub de aeropuerto, en la cantidad de pasajeros que está moviendo Turquía, pues está lloviendo lana. Entonces ellos están haciendo movimientos muy interesantes pues para captar el mayor de los dividendos de todas estas confrontaciones. El jugar con el acuerdo de los granos, porque ellos inclusive decían, no vamos a entregar los granos a los países en desarrollo, vamos a entregarles harina allá, porque ellos ya le agregan valor agregado y activan su economía. Acordémonos que es un país de los más poblados de la región, entonces ellos tienen que jugar a un juego muy inteligente para mantener ese nivel de vida, toda vez que en décadas los han hecho esperar a su ingreso a la Unión Europea y ya han sido desdeñados una y otra vez. Entonces ellos van a vender caro. Yo no descarto que terminen aprobando que les entreguen 2, 3 kurdos Suecia y terminen aprobándolo, pero van a tratar de vender caras su aceptación. Ya vimos que caminó. Por otro lado también no descartemos que Suecia también esté jugando. Ellos saben perfectamente que también han sido beneficiarios de un estatus de neutralidad. Pues no los obliga al gasto que ahora los miembros de la OTAN los están obligando al 2% de inversión en armas. ¿De dónde van a hacer esas armas? Miren, es muy claro. La mayor parte de los países entregaron todo el armamento que tenían y decían, bueno, pues es armamento viejo, son aviones que nos heredamos de la época de la Unión Soviética, MiG los entregamos todos, pero se dan cuenta que se quedan sin aviones, ¿de dónde los van a reponer? Pues nomás hay 2 industrias, es la industria americana y la francesa, básicamente. Suecia tiene algo también de industria militar. Entonces, a quien van a activar es a los americanos. Prácticamente en este conflicto se ha vaciado de las existencias tanto de municiones como de equipo militar a toda la Europa occidental. Entonces, a lo mejor también en Suecia está jugando. Por un lado dice que sí, pero por otro lado no está presionando lo suficiente para decir ya voy, ¿no?
porque sabe que va a tener un precio, no tanto como el de Finlandia, porque Finlandia tiene pues, una frontera con Rusia, tiene una historia difícil, acordémonos del exterminio de rusos de Karelia durante la Segunda Guerra Mundial, su alianza abierta con la Alemania nazi, su parte de colaboración en el bloqueo de la ciudad de Leningrado, que se cobró más de 1 millón de fallecidos por el hambre y por los bombardeos, etcétera. Entonces, y además, pues Rusia tiene control de algunos accesos al mar que abarataban mucho su salida de sus comercios, que todo eso le beneficiaba mucho, lograron un excelente nivel de vida los finlandeses gracias a esa posición y esa actitud de neutralidad. Acordémonos que pues, fueron también ellos parte del Imperio Ruso, que fue Lenin el que dio luz verde para que se quisiera, bueno, un tema para concluir esta conversación, a la que espero que sigan muchas. Yo te quiero preguntar, tú conoces el enorme debate que hay con los Estados Unidos por el tema del fentanilo. En el informe de la DEA al respecto y en la posición oficial de México, el fentanilo llega a puertos de 3 países, México en un 25%, pero la mayor parte del fentanilo que ahorita consume la población estadounidense viene de puertos de Canadá y de los Estados Unidos, puertos del Pacífico. ¿Hay debate en Canadá sobre este tema? No, digo, ellos también lo padecen. Aquí se padece también en Canadá. Yo ya creo que les había compartido el dato de que durante la pandemia murieron más en la Columbia Británica de sobredosis que del propio COVID durante toda la pandemia. Entonces, y pues acordémonos que Vancouver pues, es puerto del Pacífico y pues hay una comunidad asiática muy importante. No es un tema que se está discutiendo en la manera que se planteó por la parte del gobierno de México. Pero volvemos a lo mismo, lo que ya decía, es esa pretensión siempre eterna de los Estados Unidos de pretender convertir sus problemas internos en problemas de los otros. Y pues vamos a tener que seguir lidiando con eso. ¿Sí? Eso, independientemente de los porcentajes que les lleguen por México y eso, pues bueno, así sea el 10, el 5% o el 1%, ahorita quien está poniendo los muertos somos nosotros. Uh-huh. Y el gobierno de Canadá no está abordando el tema como un reto de salud pública. Mira, ¿No se está viendo en el espejo de los Estados Unidos? Ellos tienen políticas que puede uno compartir o no puede uno compartir de combate al consumo, paradójicamente algunos programas son facilitándoles las drogas, terrible. Algunos espacios, ese tipo de políticas luego se impulsan de manera provincial. Acordémonos que Canadá ya tiene varios años que legalizó la marihuana, pero a nivel de especie de programa piloto en la Columbia Británica quieren también experimentar a ver cuál es el efecto de legalizar también las drogas duras. El problema es de que tenemos una sociedad, la sociedad occidental y básicamente la americana, que es un modelo pues en plena descomposición, en el que todas las instituciones están siendo cuestionadas, erosionadas, pero no se ofrece nada a cambio. O sea, lo que dice el presidente López Obrador de que deberían, digo, de manera, no sé, un poco con sorna, diciéndoles a los senadores estos que plantean intervención de las Fuerzas Armadas de Norteamérica en México, pues que diseñen programas para que no expulsen de los hogares a los chavos, ¿sí? El problema es de que también la familia como tal, de la manera como la conocemos como una célula básica de la solidaridad social, está siendo terriblemente cuestionada por Occidente. Y en eso también hay una confrontación ideológica con Rusia. ¿Sí? Uh-huh. Eso es definitivo, y a todo el mundo nos han echado esa dinámica como progresista y
y las izquierdas se la han comido, pero sí, con singular alegría y sí, con todo y el envoltorio. ¿Sí? A mí nadie me va a decir, ¿sí?, que hay una unidad que supere en la solidaridad entre los humanos que la familia tradicional, ¿sí? Porque ahí hay la solidaridad del adulto con el menor y entre generaciones. No hay otra. Y esa es la más genuina de todas. Entonces, si la cuestionamos, si la erosionamos, pues ahí están los problemas. Sí. El fentanilo, están las drogas, están y ahorita es el fentanilo y al ratito sacan otro. Pues ¿cuánto tiempo tiene el fentanilo? Pues no tiene muchos años. Y al ratito inventan otras, cada vez más baratas. ¿Y qué haces con eso? ¿Sí? Muy destructivo. Un trabajo fundamental. Pues muchísimas gracias, ingeniero. ¿Deseas agregar algo? No, pues mucho gusto. Estamos a la orden y pues hay muchas cosas que se derivan de todas estas discusiones. Pues está en un cuestionamiento de los fundamentos mismos de la sociedad internacional en la cual estamos viviendo. Entonces nos toca un periodo de mucha complejidad en la que vamos a estar obligados a pensar más allá de lo lineal. Se vienen tiempos muy complejos y también un reto muy exigente para nosotros mismos, para todos. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad que tengamos de mantener esta activa comunicación. ¿Cuándo te tenemos por acá, por Zacatecas? Pues yo ya hubiera querido, pero o no hay tiempo o los boletos están muy caros, en verano me los ponen muy caros. Pues ya habíamos por ahí intercambiado algunas ideas sobre esto también de las problemas. La próxima. Muchas gracias, ingeniero. Es el cónsul mexicano en Toronto, Canadá, que pues bueno,